Mi ponencia, Mujer de mucha enagua, recepción y vigencia de Sor Juana Inés en la actualidad, inauguró las terceras jornadas internacionales del Virreinato, celebradas en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, este pasado 9 al 11 de octubre. En mi presentación, hice un recorrido por la historia de la fama de Sor Juana. Mi propósito era ilustrar que la mitificación de Sor Juana responde a la fascinación lectora con su prodigiosa habilidad literaria, así como con su biografía como historia de una persona desfavorecida por las circunstancias. Era hija ilegítima y provenía de una familia humilde, que triunfa a pesar de todo. Sor Juana fue apodada ya en vida como rara avis, cumplido ambiguo que destaca que sus habilidades eran causa de extrañeza por tratarse de una mujer. Se le adjudicaba asimismo el apodo de Fénix de Nepantla, que ella acepta y maneja en su poesía con ironía y humor. Sor Juana contribuye al mito de su propia fama, tal como se ve en la respuesta a Sor Filotea cuando cuenta la narración de su inclinación al estudio. Lo hace con anécdotas que fomentan la percepción de su excepcionalidad. La niña prodigio que aprendió a leer a los 3 años y que dejó de comer queso porque oyó decir que hacía rudos, o la joven que aprendió latín en menos de 20 lecciones y que se cortaba el cabello en pena de la rudeza de no haberse aprendido la materia propuesta. La monja literaturiza su yo a través de un proceso retórico autoconsciente. De eso habla Frederick Luciani en su libro Literary Fashioning in Sor Juana Inés de la Cruz. La frase mujer de mucha enagua que decidí colocar en el título de mi presentación es parte del título de una serigrafía de la artista chicana Ireina de Cervantes, en la que representa a una mujer zapatista acompañada de una niña, a Sor Juana y a Rosario Castellanos. En dicha representación de poder femenino en clave mexicana, Cervantes da constancia de la poderosa influencia de Sor Juana en generaciones posteriores de mujeres. En un romance de Sor Juana que se encontró inconcluso tras su muerte, la voz poética reflexiona sobre el fenómeno de la fama en términos que reflejan la propia experiencia de la monja. Dice: ¿de dónde a mí tanto elogio? ¿De dónde a mí encomió tanto? ¿Tanto pudo la distancia añadir a mi retrato? La distancia de la que hablan estos versos es geográfica, pues como indica el epígrafe del editor temprano que acompaña al poema, este romance se escribe en reconocimiento a las inimitables plumas de Europa que hicieron mayores sus obras con sus elogios. Sor Juana está más que consciente de su fama y de cómo el fenómeno de su disque rareza se ha extendido allende los mares. En este mismo poema incluye unos versos muy conocidos que reflejan su entendimiento acerca de la manía de la crítica de metamorfosearla, manía que persiste al sol de hoy a su antojo. Dice la voz lírica: y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. La historia de la recepción literaria de Sor Juana es la crónica no solo de los avatares de la crítica y de su creciente fascinación con la monja mexicana, sino también de la obsesión por hacer de Sor Juana una figura a la medida de sus lectores. Tal vez el más célebre ejemplo de esta tendencia sea el del poeta mexicano Octavio Paz, quien en su monumental biografía crítica Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, construye su propia autobiografía bajo el disfraz de monja del siglo XVII. Ya en vida, Sor Juana gozaba de tal influjo sobre su público lector,
como lo ilustra el caso de su más célebre lectora y mecenas, la virreina condesa de Paredes, María Luisa Manrique de Lara. Fue ella quien hizo publicar las obras de la monja Jerónima a su regreso a España en 1688. La celebridad de la 10ª musa, Minerva americana y Fénix de Nepantla, epítetos todos que se le aplicaban a Sor Juana en vida, se intensifica a partir de la llamada crisis de sus años finales y de su muerte en 1695 a causa de la epidemia de tifus que azotó a la Nueva España. Fama y obras póstumas es un homenaje luctuoso publicado en 1700 en Madrid. Los escritos encomiásticos en verso y prosa de Fama ilustran a tan solo 5 años de la muerte de Sor Juana el alcance de su fama no solo en México, sino también en España. La recepción crítica de Sor Juana tras su muerte revela un movimiento que va desde el olvido relativo de su nombre en el siglo XVIII hasta su recuperación y eventual glorificación a partir de principios del siglo XX. La recepción crítica de Sor Juana a lo largo del siglo se enmarca mayormente desde el enfrentamiento entre la crítica católica y la crítica secular. Si el primer grupo tiende a insistir en la perspectiva hagiográfica, el segundo sostiene una perspectiva que sitúa a la monja en un choque con la institución eclesial católica a la que supuestamente ingresa solo por la conveniencia de tener un espacio para el estudio y a veces incluso llega a calificarla de herética. La trayectoria lectora de Sor Juana en el siglo XX, tal como se reseña en la recepción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz, un siglo de apreciaciones críticas, 1910 al 2010, demuestra una marcada tendencia a leer a Sor Juana a partir de su biografía, y no será hasta la década de 1970 en que comience a atenuarse esta tendencia. Haber sido yo misma partícipe de este proyecto de las décadas de la recepción literaria de Sor Juana entre 1910 y 2010, bajo la mirada editorial atenta de Rosa Perelmuter, ha sido un hito de mi carrera como sorjuanista. Esta experiencia me ha dado un sentido vivo, largas horas de investigación y de depuración de las obsesiones y hallazgos de mi década, la de los 80, de cómo la razón y la pasión de Sor Juana perviven a través de los siglos. En 1983 se publica el importante estudio Humanismo y Religión en Sor Juana Inés de la Cruz de Marie-Cécile Benassi Berling, libro que reconoce el sitial pionero como feminista cristiana que en justicia le corresponde. La antología Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz, editada por Stephanie Merriam y publicada en 1991, se ha convertido en referencia indispensable para los estudiosos de las contribuciones de Sor Juana a la causa de la liberación femenina. La labor investigativa de Georgina Sabat de Rivers, ampliamente considerada como madre de los estudios sorjuanistas, sirve de base a investigaciones posteriores sobre Sor Juana. El interés por aplicar un lente de estudios culturales a los escritos de Sor Juana surge a partir de la década de los 1990 y se afianza en la década del 2000. Este enfoque, que incluye lecturas queer, se posiciona en choque con las lecturas filológicas más tradicionales. A partir de los estudios culturales, se refunde la figura de Sor Juana en novelas, muchas de ellas en el mundo anglosajón, en piezas teatrales, musicales y de arte visual, y hasta en una serie popular de Netflix titulada Juana Inés. La recepción literaria de Sor Juana en el siglo XX está también marcada por el hallazgo de textos autógrafos de gran importancia. El primero y más importante es la Carta de Monterrey o Autodefensa Espiritual, descubierta por el padre Aureliano Tapia Méndez en 1981.
El consenso crítico es que esta carta, en donde Sor Juana se despide de su confesor Antonio Núñez de Miranda, en términos que a veces rayan en lo áspero, es auténtica. Otro importante hallazgo es el de una carta de la condesa virreina de Paredes, en donde da fe de su amistad cercana con Sor Juana. Esta carta se publica en Cartas de Lisi, bajo la edición de Beatriz Colombi y Hortensia Calvo. En 2010, el historiador Jesús Joel Peña Espinosa descubrió la respuesta del obispo de Puebla a la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Alejandro Soriano Vallés, editor de la carta, la tituló Carta de Puebla. Estos hallazgos, amén de más de 3 siglos de apreciaciones críticas, dan cuenta de la recepción y vigencia de Sor Juana como el fénix que sigue resurgiendo de sus cenizas. De esta trayectoria, que abarca el horizonte de expectativas de los lectores de Sor Juana, versó mi presentación en la hermosa Tenerife.